Hola a todos. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde esta va a tener que decir algo que a esta altura de las circunstancias tendría que ser absolutamente obvio. La Corte va a decir ni más ni menos que los jueces tienen que fundar la sentencia. Los jueces tienen que explicar por qué llegan a determinadas decisiones. Los jueces tienen que dar razones de lo que dicen. Parece increíble que la Corte tenga que llegar a decir esto. Sin embargo, cuando veamos el caso y cuando veamos los hechos, muchos de ustedes con cierta experiencia en temas de daños y perjuicios van a llegar a la conclusión de que esto que está pasando en este caso tal vez sea extremo, pero no es raro. Vamos a los hechos. Vamos a ver que una de las salas de la Cámara Nacional en lo civil, en un caso de daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito, reduce una sentencia que condenaba a indemnizar en 8.400.000 pesos a 1.560.000. O sea, la indemnización baja de casi 8,5 millones a un poco más de 1.500.000. Y se va a recurrir, va a ir a parar a la Corte vía recurso extraordinario por dos razones. Una, esta reducción enorme de los montos indemnizatorios, y otra, en realidad es el fundamento de la anterior, esta reducción no aparece fundamentada, o en todo caso, que los fundamentos para reducir alguno de los rubros surgen contradictorios. Esa es la razón por la cual esta cuestión, en principio, es una cuestión en la que la Corte no se tendría que pronunciar, va a llegar y va a ser tomada por la Corte Suprema dentro del supuesto de arbitrariedad de sentencia. Veremos qué es lo que dice la Corte. Vamos a tener un voto de los doctores Maqueda y Rosati por un lado, y luego los dos votos individuales de los doctores Rosenkrantz y Lorenzetti. En todos los votos se va a destacar que las fórmulas matemáticas para cuantificar rubros tales como la incapacidad sobreviniente o la indemnización por fallecimiento no deben ser seguidas en forma automática o mecánica, pero sí deben ser tenidas en cuenta como una pauta orientadora. Eso lo van a destacar en todos los votos. Por un lado, insisto, que la fórmula matemática para cuantificar estos rubros no debe aplicarse de manera mecánica, pero por otro lado se va a reafirmar que es una pauta orientadora, que hay que prestarle atención. De hecho, el nuevo código en el artículo 1746 establece un criterio para cuantificar la indemnización por incapacidad sobreviniente, o mejor dicho, por las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente permanente, que difícilmente se pueda lograr sin la utilización de una fórmula, porque concretamente ese artículo, el 1746, establece que el juez tiene que fijar un capital cuyas rentas permitan resarcir la disminución en las aptitudes
para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al finalizar la vida útil de la víctima. Para hacer eso hay que hacer un cálculo, para hacer eso es necesario utilizar una fórmula. Entonces, insisto, la Corte dice en todos los votos, las fórmulas matemáticas tienen que servir como una pauta orientadora. Y en este voto de los doctores Maqueda y Rosati se dice con mucha firmeza que es ridículo, que es insostenible que la sentencia en el fuero civil, donde se supone que la idea es la reparación plena, arroje montos en concepto de incapacidad total permanente y de valor vida notoriamente inferiores a las prestaciones dinerarias mínimas contempladas en el régimen especial de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo. Es decir, ¿cómo puede ser que la indemnización que surge de aplicar un régimen de indemnizaciones tarifadas, limitadas, como es el de la ley de riesgo de trabajo, arroje montos muy superiores que las fijadas por un juez civil por el mismo tema, cuando se supone que en sede civil la indemnización no es limitada, no está sujeta a la aplicación de ninguna tabla, de ningún toque, y tiende a la reparación plena. Los jueces, en ese sentido, destacan que no resulta razonable que a un trabajador en relación de dependencia se le otorgue protección mayor que a cualquier otro habitante, cuando lo que se intenta resarcir de manera integral es el mismo concepto. Además que, insisto, resulta disparatado que el régimen especial que contempla indemnizaciones limitadas, tarifadas, arroje montos muy superiores que el régimen general que se supone debe lograr la reparación plena. Los votos individuales de los doctores Rosenkrantz y Lorenzetti, además de insistir en el carácter orientador de las fórmulas matemáticas para cuantificar incapacidad sobreviniente y la indemnización por fallecimiento, destacan también que la Cámara, en lugar de fundamentar adecuadamente el por qué reduce las sentencias, y las reduce de una manera tan drástica, se limita a utilizar expresiones tales como que los importes otorgados parecen abultados, o que hay que reducir las sumas por considerar que estas serían así más equitativas y adecuadas a las particularidades del caso. Decía hace un rato que aquellos que vean este video y tengan cierta experiencia en sentencias de daños y perjuicios no se van a sorprender tanto, porque son lamentablemente frecuentes las sentencias de Cámara, en especial de Cámara, donde los jueces se limitan a la hora de aumentar o reducir los rubros indemnizatorios a efectuar comentarios como este. Considero razonable, resulta ajustado, resulta equitativo, adecuar la sentencia a este monto, tal monto me parece excesivo, tal monto me parece abultado, tal monto me parece exiguo, y no mucho más que eso, como, entre comillas, fundamento de su decisión de aumentar, mantener o disminuir el monto. Todas estas expresiones no son más que opiniones genéricas, sin un sustento adecuado. Por eso digo, la Corte
a través de sus ministros, tiene que salir a decirles a los jueces, hay que fundar las sentencias. Ahora, inclusive el artículo 3 del Código Civil y Comercial expresamente lo establece. Pero bueno, son cosas que tenemos que seguir viendo. Por otro lado, tanto en el voto de Rosenkranz como el de Lorenzetti, se hace hincapié en una contradicción en la argumentación de esta sala, cuando por un lado plantean que la ausencia de ciertas medidas de seguridad respecto de los menores que resultaron víctimas, falta de cinturón de seguridad, falta de ese asiento especial para menores que cuando tienen determinada edad deben utilizar los chicos, la ausencia de esas medidas de seguridad no tuvo, según el criterio de la Cámara, ninguna incidencia causal con el resultado. ¿Por qué? Porque por la magnitud del accidente, por la magnitud del daño sufrido, aunque hubieran tenido cinturón, aunque hubieran tenido esos asientos especiales, el daño se hubiera producido exactamente igual. O sea, en una parte la Cámara dice eso, no tuvo incidencia causal. Pero a la hora de reducir drásticamente la indemnización por daño moral de los padres, pone como fundamento la conducta negligente de ellos, que no tomaron las medidas de seguridad. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Tuvo incidencia causal o no tuvo incidencia causal? Si hubiera tenido incidencia causal, había que considerar que es un caso de responsabilidad concurrente y en todo caso disminuir el monto a cargo del demandado. Si no tuvo incidencia causal, no hay ningún reproche específico que hacer. Además, los montos por indemnizatorios no tienen finalidad de reproche. Los montos indemnizatorios tienen finalidad resarcitoria, justamente. No es para castigar, no es para decir te doy menos indemnización porque fuiste negligente. Estas son las razones por las cuales la Corte revoca la sentencia y manda a que con una nueva integración se dicte una sentencia ajustada a las pautas de esta decisión. El fallo es interesante. También tenemos el dictamen del procurador que se expide en esta dirección que estamos hablando y los invito a leerlos. Espero que les resulte interesante el caso, tanto como me resultó a mí, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.